¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a meditar en el capítulo número 23 del libro de Samuel. Quédese hasta el final para disfrutar juntos de la lectura de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por este espacio, pedimos tu bendición y cada versículo nos puede ayudar para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos ya casi terminando el año y ha sido una bendición. Siempre al leer la palabra de Dios nos anima, nos motiva, nos enseña y nos marca el camino. Gracias por seguirnos en este año que se está terminando. Y si Dios nos presta vida, continuaremos el año 2026. Capítulo 23, vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Los filisteos estaban ahora invadiendo a un pequeño pueblo llamado Keila. Le robaban todo lo que ellos cosechaban, lo que ellos tenían. Así que ellos suplicaron a David que les ayudara. Debería de ayudarles Saúl porque era el rey que estaba vigente, pero Saúl no estaba cumpliendo con su rol de Israel, rey de Israel. Así que el trabajo de Saúl era cuidar a este pueblo contra los filisteos, pero Saúl no le importó nada de esto, sino que por eso ellos habían escuchado de David y fueron a pedir ayuda a David, quien aún todavía no era el rey de Israel. David amaba tanto a su pueblo que pues no les gustaba ver sufrir por causa de un rey infiel. Pero interesante lo que hace David: consulta a Jehová. Esa es la lección, consultar a Jehová. Y esto mostró en David la sabiduría y la entrega de que, a pesar de que no era su responsabilidad, hubiese dicho: bueno, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Saúl, que Saúl se encargue de ello. Otro quizás hubiese ido inmediatamente corriendo diciendo: yo voy a ganar puntos, yo voy a librarlos. Él hace algo interesante: consulta a Jehová primero. Y entonces cuando él consulta a Jehová, recibe la aprobación de Jehová. Así que ahora tenía la orden de Dios y necesitaba este pueblo ser liberado. Estuvo dispuesto a arriesgar y obedecer la orden del Señor. David nuevamente consulta al Señor, entonces encuentra en Dios su seguridad. Entonces Dios le dice: desciende a Keila y yo estaré contigo y yo entonces te libraré. Reafirma la confianza que Dios le ofrece a David. Así que esta lección es interesante también para nosotros. Consultemos a Jehová. No nos hagamos del desentendido o tampoco salgamos corriendo. Seamos equilibrados en consultar a Jehová y después tener la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Dice el versículo 5, después de consultar a Jehová, dice: fue pues David con sus hombres, a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Con la bendición de Dios, con consultar a Jehová, la Biblia dice que David fue y Dios le dio la victoria. Aquellos filisteos que antes se robaban a los frutos de los
pueblos, ahora David hace que los filisteos huyan y entonces fueron despojados porque está con la bendición de Jehová. Versículos 6 y 8 dice: aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Saúl estaba tan cegado del orgullo, de los celos, que ahora estaba dispuesto a combatir a pobre Keila, que no tenía ni necesidad, ¿verdad? Quien antes lo habían librado de la mano de los filisteos. En lugar entonces de Saúl de darle protección a Keila, no importando sus habitantes, va para tratar de destruir a Keila y destruir a David. Entonces, nuevamente, Saúl convoca a todos para decir, bueno, ahora ya está en un lugar donde lo podemos agarrar. Dice, pero Saúl no fue capaz de ir a Keila a salvar al pueblo de los filisteos, pero sí fue para tratar de salvarse a sí mismo contra David. Saúl estaba totalmente motivado por intereses personales llenos de celos. O sea que no fue a librar a Keila de los filisteos, pero sí fue para destruir y para librarse él de David. ¿Hasta dónde el enemigo te puede cegar la mente y el corazón? 9 y 13. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David, siempre consultando a Dios, salió a tiempo de la ciudad de Keila para que no fueran destruidos todos los habitantes de Keila. Y él consultó. Dios le dijo: sí, te van a entregar, porque ellos son pequeños, los vecinos, entonces saben que tú eres enemigo de Saúl y que te están siguiendo, claro que te van a entregar. Así que David salió. Y entonces la palabra de Dios menciona que esta noticia le llega a Saúl, así que dijo: ¿qué sentido tiene ir a salvar a destruir a Keila si David ya no estaba allí? Así que mediante esta acción humilde, David dejó Keila. Dijo él: no necesito por culpa mía que ellos sufran. Entonces él siempre se dejaba guiar por Dios y la indicación del Señor: te van a entregar, sal de aquí. Entonces él siempre obedeciendo a Dios. No dijo en su corazón: me quedo aquí y voy a pelear. No, él trata de librar a los de Keila, quien él había librado de los filisteos. 14 y 15 dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. En el desierto era la habitación de David con sus 600 hombres al extremo del Mar Muerto, ahí en ese paisaje, en un lugar no fácil, un lugar difícil en el desierto. A pesar de estar en el desierto, a pesar de estar allí, siempre Dios protegió a David. No fue fácil para David. Hay muchos salmos que hablan acerca de este lugar en el desierto, pero él dijo que se consideraba como una oveja en el desierto al cuidado del gran pastor que es Jehová de los ejércitos. David estaba seguro en las manos de Dios, protegido por Dios, mientras que Saúl dice que lo buscaba todos los días. Estaba decidido totalmente, estaba imparable, tan obsesionado para destruir, para asesinar a David, que tanto así que
él ya no le prestaba tanta atención a su trabajo de rey al que había sido llamado. Así que él descuida el trabajo por estar buscando la ocasión de matar a David. Pero Dios no lo entregó en sus manos, porque Dios había ungido a David, Dios había desechado a Saúl y había puesto a David por rey a su debido tiempo. Pronto se iba a coronar rey de Israel. 16 y 18 dice: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. Jonatán supo llegar a donde estaba David, pero Jonatán fue leal. Jonatán no tenía celos, él tenía un corazón sincero, un corazón humilde. Dice que él lo buscó y le dijo, ¿para qué lo buscó? Para animar a David, para que no tuviera miedo. David Jonatán sabía que David pronto iba a ser el rey. Y él no se puso celoso, así que esa amistad los ayudó a fortalecer. Y él sabía, dice, aún Saúl mi padre así lo sabe, que tú vas a ser el próximo rey, y que Jehová también así lo ordenaba. Sin embargo, entonces Saúl peleaba en contra de la voluntad de Dios, y Jonatán aceptaba la voluntad del Señor. Esto da a entender de que era un temeroso del Señor. Por eso ambos hicieron pactos delante de Dios. David y Jonatán ya habían hecho un pacto, pero lo reafirman, lo renuevan nuevamente. Es un pacto valioso, un pacto interesante, un pacto de amor, de lealtad y de amistad. Esa fue la última vez que Jonatán y David se vieron en la tierra, se vieron cara a cara, porque la próxima vez pues ya Jonatán murió en la guerra. Después dice el versículo 19 al 23, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: Benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Dice: Id pues ahora, aseguraos más, conoced el lugar y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre los millares de Judá. Los habitantes que estaban en Zif le fueron a avisar a Saúl diciendo: David está en nuestros territorios. Ellos querían recibir también de parte de Saúl alguna herencia o alguna recompensa por entregar a David en las manos de Saúl. Ellos pues también buscaban sus propios beneficios y no confiaron en la palabra del Señor. Dios había resuelto que David fuera el rey. Entonces los de Zif fueron con Saúl, le dijeron: aquí está, pero Saúl les dijo: investiguen bien, porque él es astuto, él se escapa, porque la mano de Jehová estaba con David. Así que por eso hay varios salmos, Salmo 54, donde nos habla de que la confianza de David está solamente en Dios. Miraba a Jehová de los ejércitos, porque estaba rodeado de enemigos por todos lados. Así que los de Zif lo fueron a informar a Saúl para recibir alguna recompensa, pero también él tenía su confianza en Dios. Dice el 24 y 29. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando oyó Saúl esto, siguió a David por el desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos.
Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Estuvo a punto, entonces habían encerrado a David, dice, los hombres de Saúl, no había escapatoria. Era la oportunidad, era el momento, montañas por todos lados, colinas por todos lados. Entonces estaban a punto de atrapar a David. Parecía que ahora sí lo lograba. Pero la mano de Dios, mientras él estaba listo para caer sobre la presa, un mensajero llega a Saúl. Los filisteos están entrando a la tierra, están entrando al palacio, están entrando. Y entonces Saúl dijo: bueno, esto mejor dejo a David y voy a destruir a los filisteos y defender a la ciudad. De esa forma Dios alejó a Saúl de David a través de los filisteos. Dios puede usar cualquier forma para alejarte del enemigo, para librarte del enemigo, para sacarte de la esclavitud. Dios usa sus medios. Incluso a los propios enemigos Dios lo puede usar. En esta ocasión, el instrumento fueron los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, para que la mano de Dios se viera y entonces David fuera protegido y fuera librado. La mano evidente de Dios siempre estaba para marcar, para defender a David. Así que Saúl, una vez más, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque David estaba en las manos poderosas de Dios. Capítulo interesante. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu palabra y que cada día podamos estar, que seas tú nuestra fortaleza aún en medio de nuestros enemigos. En Jesús, amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Bendiciones.